Las apariciones marianas de Garabandal, primera parte. Tratar de explicar en un solo capítulo lo sucedido en Garabandal entre los años 1961 y 1965 se nos haría demasiado largo. Seguramente pasaríamos por alto pequeños detalles que serían claves a la hora de esclarecer este gran misterio. Es por ello que he diseñado una serie de capítulos en los que iré contando los prodigios que allí ocurrieron. Pues bien, amigo, sin más preámbulo, comencemos. Pero, ¿qué son las apariciones marianas de Garabandal y dónde ocurrieron? Esa sería nuestra primera pregunta. San Sebastián de Garabandal es un pequeño pueblo perteneciente al municipio de Rionanza, situado en el norte de España, concretamente en la comunidad autónoma de Cantabria. En tiempos de las apariciones solo contaba con una pequeña población de apenas 300 habitantes, poco más, poco menos, dedicada la mayoría a la agricultura y a la ganadería. Lo curioso de este misterioso pueblo era que apenas disponía de carreteras para llegar a él, a menos que disponieran de un vehículo todoterreno, pues lo más seguro que en aquel tiempo los peregrinos tendrían que subir a pie. Antes de llegar a Garabandal hay un pequeño pueblo vecino llamado Cosío. De este pueblo, el pueblo de Cosío, obtenemos un dato que a mi parecer es muy importante a la hora de esclarecer el misterio de Garabandal. En las iglesias del citado pueblo se encuentran dos patrones importantes, la Virgen del Carmen y San Miguel, que curiosamente son los mismos personajes de las apariciones de Garabandal. El 18 de junio de 1961 tuvieron lugar las primeras apariciones a 4 niñas naturales de la aldea. Los nombres de las niñas serían los siguientes: Conchita González, Mariloli Masón, Maricruz González y Jacinta González, todas comprendidas entre edades de entre 10 y 12 años. También habría que destacar que aunque guardan un parentesco en cuanto a apellidos se refiere, no son parientes. El lugar de las primeras apariciones se llama La Calleja, un camino muy pedregoso y difícil de transitar, punto a tener en cuenta en algunos prodigios que allí ocurrieron. Otros personajes a tener en cuenta y que son de suma importancia serían, en primer lugar, el recién ascendido a brigada de la Guardia Civil de aquel tiempo, don Juan Álvarez Seco, y el párroco de Garabandal y de Cosío, don Valentín Marichalar. Además de todos estos personajes ya mencionados, están los médicos y psicólogos y otros facultativos que ya iremos mencionando en posteriores episodios. Al parecer, según cuentan los testigos, las niñas videntes y quienes recogieron las crónicas de lo allí sucedido, todo comenzó un día en que las niñas jugaban por la zona de La Calleja y lugares cercanos a la misma. Según se cuenta, recogían manzanas de un árbol que al parecer pertenecía a una vecina, profesora de la ya citada aldea. Mientras se daban el festín con dicho fruto, Conchita, una de las videntes principales, quedó arrepentida de coger el fruto sin permiso, comunicándole a las demás niñas su deseo de pedir perdón a sus ángeles de la guarda. En el mismo acto en que las niñas pedían perdón a sus ángeles por lo sucedido, Conchita, la vidente principal de esta historia, cayó de rodillas y con la mirada perdida en los cielos. Sus demás compañeras, cuando la vieron, se acercaron hasta ella con el fin de averiguar qué le ocurría, y cuando la tocaron parecía una estatua muy rígida. En un primer lugar, sus compañeras pensaron que a Conchita le estaba ocurriendo algo grave y quisieron pedir auxilio, pero misteriosamente todas ellas fueron cayendo una a una en el mismo éxtasis, todas de rodillas y con la mirada perdida en los cielos. Cuando todo el éxtasis terminó, todas ellas corrieron hasta el pueblo, y los vecinos, viéndolas tan alegres, les preguntaban qué había ocurrido, a qué se debía tan estado, a lo que las niñas le contestaban: hemos visto a un ángel. Enseguida
Con una mella encendida de pólvora, empezó a correrse la voz por todo el pueblo. Y pronto se desataría el gran revuelo. Pero esto lo dejaremos para el próximo capítulo, en el cual entrarán los personajes muy importantes de esta historia, el brigada de la Guardia Civil Juan Álvarez y el párroco Valentín de Marichalar. Espero que esta historia les resulten de interés y puedan seguir acompañándonos en próximos episodios. Sin más, muchas gracias por vuestra compañía. El misterio de Garabandal, segunda parte. En el episodio de hoy nos centraremos en el testimonio del brigada de la Guardia Civil Juan Álvarez Seco. Juan Álvarez Seco fue comandante jefe de la sección de Puerto Aranza, a la que pertenece San Sebastián de Garabandal, en el año 1961 y 1965. El 1 de abril de 1961 se hizo cargo de la línea de la Guardia Civil de la referida demarcación, y cuando llevaba solo 2 meses en su destino, comenzaron las apariciones y hechos extraordinarios en Garabandal. El informe realizado por dicha brigada tiene fecha del 7 de marzo de 1969 y en él describe numerosas apariciones y hechos extraordinarios vividos en primera persona. El informe del brigada dice lo siguiente: el 1 de abril de 1961 me hice cargo de la línea de la Guardia Civil de la referida demarcación y, como no, con muchas recomendaciones por parte de mi jefe, como una cosa especial y contacto, puesto que mi antecesor había tenido que salir para otro destino, por orden de su prioridad y en beneficio del servicio. Llevaba solo 2 meses en mi destino, por lo que apenas había tenido tiempo suficiente para conocer la demarcación asignada. Los sucesos que me propongo narrar dan principio al 18 de junio de 1961. Algo maravilloso ocurre en mi demarcación, de lo que me doy cuenta el día 20 del mismo mes, en ocasión en que me encontraba de visita con mi médico doctor José Luis, sorprendido a su vez por la noticia que acababan de darle 2 mujeres de San Sebastián de Garabandal, quienes manifestaban habérseles aparecido el ángel San Miguel a 4 niñas. Creo que en aquel momento no sé si al señor médico le pedí la receta que me iba a dar para mi oído, objeto de la consulta, porque me da la impresión de que ya yo no llegue a necesitarla, puesto que oí perfectamente las manifestaciones de aquellas señoras, trasladándome enseguida al cuartel para ponerlo en conocimiento al cabo don José Fernández Codesio, al que ordené que lo antes posible se trasladara a San Sebastián de Garabandal y se me informara de las 4 niñas en relación con el caso que nos ocupa. El mencionado cabo me informó a su regreso que efectivamente todas ellas han coincidido en la misma aparición del ángel. Las protagonistas resultan ser Conchita González González, de 12 años de edad y huérfana de padre, María Dolores Mazón González, de igual edad que la anterior, e hija del presidente de la Junta Vecinal de San Sebastián, señor Caferino. Jacinta González González, también de 12 años, tiene padres y hermanos, y Maricruz González Barrido, la más pequeña del grupo, de 11 años. Las 4 supuestas videntes informaron por separado al cabo Fernández que ellas se hallaban jugando a las canicas a la entrada de la calleja llamada La Ventura, junto a un pequeño huerto adjudicado al señor maestro de la escuela, huerto en el que había un manzano lleno de fruta, lo que a las niñas llamó la atención. Y como cosa de criaturas cogieron manzanas del árbol, como es natural para comérselas, no dándoles importancia alguna por ser cosas de niña. Pero en cuanto a las apariciones, creí conveniente poner en antecedente a mis superiores. Pero siguiendo los consejos del cura párroco don Valentín Marichalar, retrasé esta información unos días, en espera de nuevos acontecimientos. El día 21 de dicho mes de junio decidí ir a visitar al cura párroco del pueblo, al que encontré en el camino en el coche del indiano, con el fin de dirigirse a Santander para entrevistarse con el señor obispo, lo que me obligó a regresar apresuradamente al cuartel y remitir por medio de un guardia
una nota informativa a mi jefe superior, informándole de todo lo ocurrido en Garabandal. Al siguiente día 22 me dispuse de nuevo subir a Garabandal con mi ordenanza para informarme personalmente sobre los hechos allí acaecidos. Pequeña aldea montañesa compuesta por 70 vecinos aproximadamente, resulta grande e inmensa por la innata cordialidad de sus moradores. Enclavada en las estribaciones de los picos de Europa y próxima a Pellasagra, limita esta zona con la provincia de Asturias, Palencia, Santander. Para llegar hasta Garabandal hay que subir un duro camino que arranca desde Cosío, serpenteante por la montaña durante 7 kilómetros, hasta alcanzar el pueblo. Actualmente se sube fácilmente por la carretera que se construyó después. El antiguo camino tenía algunos repechos difíciles para los vehículos debido al barro y a las piedras, por lo que se subía frecuentemente a pie o en vehículo todoterreno. Durante mi acceso a la pequeña localidad pude apreciar un paisaje maravilloso que me hizo recordar a los belenes que en épocas navideñas se hacen en Cataluña. Ya en el pueblo observé cómo corrían por las calles el agua, las gallinas, las cochinillas, sin que faltara ovejas, cabras y vacas, con sus titineantes esquilas y cencerros. Las costumbres de sus habitantes son primordialmente religiosas. Jamás olvidan bajo pretexto alguno el rezo del Ángelus, tan pronto como el reloj señala las 12 horas del mediodía. Por la tarde rezan el Santo Rosario, dirigido por el cura párroco, y en su ausencia por la maestra, o por la viuda Maximina. Al entrar la noche, la mujer de Simón y madre de la vidente Jacinta salen por el pueblo con un farol y una campanilla, y recuerdan a todos los moradores las últimas oraciones de la jornada. Los domingos, después de haber oído la Santa Misa en la iglesia humilde y antigua, se toma un poco de descanso. Por la tarde la juventud se reúne debajo de uno de los porches y canta y se divierte al son de una pandereta, destacando el respeto y honestidad en sus voces y movimientos. El informe del brigada de la Guardia Civil, Juan Álvarez Seco, es un poco largo para abordarlo en un solo capítulo, por lo que dejaremos parte para posteriores vídeos. Sin más, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Para mi entender, el testimonio e informe del brigada de la Guardia Civil, Juan Álvarez Seco, es una de las pruebas más seguras del misterio de Garabandal. Al tratarse de una persona ajena a cualquier creencia religiosa, puesto que recoge lo sucedido de manera personal y lo entrega al cuartel de la Guardia Civil, recabando de manera veraz lo allí sucedido. Pues bien amigos, sin más, continuamos con el informe del brigada Juan Álvarez Seco, segunda parte. Ya en el pueblo, como he dicho, acompañado de mi ordenanza, Selemín se presentó a una vecina llamada Valentina, mostrándose dicha señora muy amable, reflejando en su rostro una expresión de bondad y cariño, y tratándome como si me conociera ya de antemano. Y sin hacerse rogar, me manifestó que a la primera aparición había tenido lugar el domingo día 18, después de que las niñas salieran de rezar el Santo Rosario y asistieran al catecismo en la iglesia, y que una vez libres para el juego, decidieron ir a la calleja de la aventura, desprendiéndose de una de las que le acompañaba, o invitando a otra a que subiera con ellas para jugar a las canicas. Cosa que hicieron, como también coger manzanas del árbol del huerto del señor maestro, quien, viendo en el árbol que se movía el manzano, le encargó a su esposa que se enterara bien de lo que allí ocurría, puesto que creyeron que eran las ovejas las que andaban en el manzano. Al oír, las 4 se echaron a reír y nada pasó. Una vez saciada y con las frutas en los bolsillos, sintieron los primeros remordimientos de conciencia, y la reacción de las niñas fue culpar al diablo por lo que habían hecho. Y con todo furor cogieron todas ellas sendas piedras, arrojándolas hacia un rincón con toda su fuerza, donde creyeron que estaba el diablo, riéndose de ellas.
Una vez tranquilas se dispusieron a salir del mentado huerto para volver a sus juegos. Fue entonces cuando Conchita vio aparecer de pronto a una figura muy bella, pequeña y con alas, muy reluciente, y señalando hacia la aparición decía: ¡ahí, ahí! Las restantes niñas, al ver a Conchita en semejante posición, trataron de correr para avisar a su familia, porque creían que le había dado un mareo. Momento aquel en que todas también se extasiaron, viendo al ángel en esa posición. Todas gritaron: ¡el ángel! ¡el ángel! Unos niños que jugaban también en la calleja las apedrazaron, y fue cuando el ángel las llevó más arriba, en la calleja, a unos 50 metros. Y una vez allí, en posición de rodillas y mientras veían al ángel y le escuchaban, quiso pasar por entre ellas un vecino que venía de arriba de la montaña con un panal de miel. Y al ver que no se separaban para dejarle paso, se molestó por no dejarle pasar, ignorando de lo que se trataba. Una vez pasó en dirección al pueblo, se extrañó de que las niñas continuaran en esa posición, que las había visto. Cuenta el errante que en toda la noche no pudo dormir, pensando que algo raro había visto. Su mujer le contestó: nada, son cosas de niñas. Durante esta primera aparición, el ángel encargó a las 4 niñas que cada día fueran al mismo sitio a rezar el Santo Rosario y que él estaría con ellas. Las niñas, asustadas y llorosas, fueron hacia la iglesia para rezar y más tarde a manifestarlo a sus respectivas familias. La reacción de sus familiares, temiendo que sus hijas les mintieran, eran contraria a que tuvieran que ir al día siguiente a la calleja. La única que se opuso fue la madre de Conchita. Pero al asistir las 3 niñas, quiso disimular para que fuera con ella a la calleja, prometiéndole que se fueran las 3 y que Conchita iría después para unirse a ellas. La señora Valentina decía que vale más que vean al ángel que no otra cosa peor. Varias mujeres las espiaban y al ver que era cierto lo que ellas manifestaban, se produjo un gran revuelo en el pueblo. Lo anunciaron a todos y, convencidos y sin que persona alguna se burlara, acudieron a la calleja para presenciarlo. A partir de ese día yo estaba contento y ordené se pusiera una pareja de la Guardia Civil en Garabandal, lo que motivó que se intensificara la vigilancia. Después de la tercera y cuarta aparición del ángel, pasaron 8 o 9 días sin nuevas apariciones, por lo que la gente llegó a desconfiar. Mas después de esos días volvió a aparecer el ángel, y cada día se encontraba en Garabandal de 500 a 3000 peregrinos para presenciarlo. Recuerdo que las videntes decían que tenía 3 llamadas. A la primera dicen que experimentaba una sensación de alegría del pecho a la garganta, y lo mismo con la segunda. Pero cuando tenía ya 2 llamadas se les notaba, pues se ponía muy nerviosa y se colocaban un suéter como si tuvieran que ir a la iglesia. Después de varias apariciones del ángel, llegó a San Sebastián de Garabandal un maestro para dar lecciones a la asignatura suspendida del hijo del indiano, Eustaquio, y este maestro, por intercesión del cura párroco Valentín, tenía que estar pendiente y acompañar a las videntes durante sus apariciones para escuchar las charlas que sostenía con el ángel y tomar nota. La gente que subía para ver las apariciones se decía si las hipnotizaban o les daban píldoras o otras cosas por el estilo. Después de una aparición me participa un compañero sargento de la Guardia Civil, que al terminar el éxtasis de Conchita, el maestro se la había llevado a casa del indiano, y que va a resultar que cuanto dice la gente es verdad, y afirman que es el maestro quien les da la píldora. Acto seguido me trasladé a casa de Eustaquio, el indiano, y efectivamente compruebo que el maestro está en una habitación con Conchita. Le pregunto el objeto del caso y me responde que por orden de Valentín, párroco del pueblo, al terminar la aparición se informa por la vidente de lo que ha conversado con el ángel y que es lo que quiere, para después hacer una especie de informe y darlo a don Valentín para su entrega
al obispado. No falta quienes dicen que Conchita se ponen de acuerdo con las otras y marchan a la misma hora a la aparición, que es ella la que influye en las demás. Dicen igualmente que es una enfermedad. Es cuando, a petición del padre de María Dolores, reclaman la presencia del médico don José Luis, titular de la comarca, y sube en compañía del alcalde y el presidente y las recluye en el bar de Caferino. Las introduce en el cuarto donde Caferino guarda el pan y las reconocen el médico. Recuerdo que a medida que eran reconocidas, salían disparadas para ir después a la calleja y estar en la visión del ángel. El médico dice que las niñas están epilépticas y enfermas, que todo lo que pasaba era debido a su enfermedad. Pero yo veo que las niñas están la mar de bien y que cada día están más guapas y más sanas, mientras que sus padres y hermanos presentan un aspecto de cansancio y sus rostros como si estuvieran agotados físicamente, denotan falta de sueño y reposo. Se ordena por el cura párroco y otros que se les separe de dos en dos para comprobar si todas ellas acuden a la misma hora a la aparición. Y efectivamente, cuando sucede la última aparición, salen las 4 de distintos lugares coincidiendo en el cuadro, a la misma hora. Las 4 niñas salen del éxtasis con la misma facilidad con que entraron. Estaban más contentas y absolutamente normales. Cuantos contemplan las escenas quedan impresionados. Todos quieren tocarles el pelo y las mujeres besarlas. Gracias a la pareja de la Guardia Civil que la custodia, hasta que se disuelve la aglomeración. El sábado 24 de junio la gente que había de cuantos lugares tenían noticia de los sucesos deambulaban por el pueblo. En el lugar de las apariciones se levantó un cerco de madera para evitar que las videntes fueran maltratadas a pinchazos y que fueran rodeadas por los curas y quitaran la vista a los demás, y a fin de evitar también las avalanchas del público para no presionar a las videntes. Al terminar las apariciones se trasladaron a la sacristía de la iglesia para explicar a don Valentín lo que habían visto y también a otros observadores desconocidos. El día 24 y 25 de junio, mucha más gente que el día anterior, varios sacerdotes y médicos. Durante el éxtasis, un médico quiso levantar a Conchita y por el exceso de peso que por lo visto experimentaba cuando se hallaba en el estado, se le cayó desde regular altura, dando con las rodillas en el suelo, produciéndose un buen crujido. Al terminar y examinar a las niñas, se observan claramente las marcas de la caída de Conchita, de pinchazos, golpes y arañazos que a manera de pruebas habían hecho algunos a las videntes, sin que ellas acusaran el menor dolor, ni hubieran hecho la menor expresión cuando se las produjeron. De nada se enteraban, ni del mundo exterior. Y pasando el éxtasis tampoco les dolía, solo le quedaban señal. Creo que por hoy es suficiente. En el próximo episodio continuaremos con el informe de brigada. Sin más, muchas gracias por vuestra compañía.